Thank you very much, Mr. Rubini. Vamos a dar paso entonces a nuestro siguiente segmento. Invito por favor al doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, y a nuestros panelistas de ese segmento, por favor, al doctor Luis Fernando Mejía, doctor Mark Hofstetter, si son tan amables, nos acompañan. Aló. Muchas gracias, profesor Rubini, por esa excelente presentación, por esa visión que usted nos ha dado de la economía mundial, de la economía de los Estados Unidos, de los países emergentes y unos comentarios muy importantes sobre nuestro país. Para comentar esta presentación, tenemos a dos de nuestros más destacados macroeconomistas, el profesor Mark Hofstetter de la Universidad de los Andes, quien desarrolla sus investigaciones precisamente en torno a estos temas y también de los mercados laborales. El profesor Hofstetter es economista de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en economía de la Universidad de Johns Hopkins. También tenemos a Luis Fernando Mejía, actualmente subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Previamente se desempeñó como director de Política Macroeconómica en el Ministerio de Hacienda y como investigador del Banco de la República. Luis Fernando es economista también de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Chicago. Ellos van a comentar la presentación del profesor Rubini y básicamente les voy a preguntar si están de acuerdo con ese diagnóstico, con esa visión que él nos ha presentado. Él ha dicho que en el mundo como un todo está lo positivo está prevaleciendo sobre los factores negativos. Con respecto a los Estados Unidos, dice que los mercados están sobreestimando lo positivo de los anuncios de la nueva administración y subestimando las posibles consecuencias negativas. Sobre los mercados emergentes, dice que no aprovecharon la época de los precios altos de los bienes básicos, como llamamos en Colombia, la época de las vacas gordas, para hacer reformas estructurales muy necesarias, que él ve eso muy problemático en el caso de China. China no ha hecho unas reformas estructurales que debió haber hecho desde hace tiempos. Y con respecto a nuestro país, ha presentado una visión muy positiva, ¿no? Si bien reconociendo que la economía se ha desacelerado, pero reconociendo esa estabilidad institucional, ese muy buen manejo macroeconómico que históricamente ha tenido Colombia, pero yo sí creo que sí nos señaló algunas cosas muy importantes. No hemos hecho reformas estructurales. O sea, Colombia puede y debe tener un futuro brillante, pero no hemos hecho reformas importantes. Temas de educación, temas de mercado laboral y otros temas. Entonces, le doy la palabra primero a Mark. Bueno, mil gracias por la invitación, Santiago. Es un gusto estar de nuevo aquí acompañándolos y muchas gracias al profesor Rubini por sus comentarios. El profesor Rubini tiene fama de pesimista y eso le da un valor especial a sus comentarios tan positivos sobre la economía colombiana. Yo voy a tratar en 10 minuticos de aterrizar algunos de los comentarios que hizo y aterrizarlos al caso colombiano
haciendo énfasis especial en una comparación entre Colombia y algunos de los vecinos que se parecen en términos del manejo macroeconómico que solemos darle a los ciclos económicos. Entonces, en esencia, voy a repartir la presentación en 6 o 7 minuticos para hablar de cómo llegamos a donde estamos aquí, lo que yo he llamado en algunas cosas que he escrito cuando la suerte cambió, y luego hacia adelante sacar algunas lecciones de cómo llegamos hasta aquí y algunas cositas sobre las perspectivas para adelante. La suerte colombiana cambió a mediados del 2014, ya lo dijo el profesor Rubini, hubo una caída muy importante en los precios de los commodities, el más importante en Colombia, el precio del petróleo. Nos habíamos acostumbrado durante el 2010 al 2014 a altos precios del petróleo, nos montamos en el tren de la locomotora minera, el 20% del ingreso de nuestro gobierno dependía del petróleo, y a mediados del 2014 esa locomotora se apagó, los precios del petróleo cayeron y nunca se recuperaron. Están hoy en esencia a la mitad de lo que estaban a mediados del 2014. En ese momento cambió la historia nuestra, comenzó un cambio de suerte, un cambio de vientos, y lo que voy a hacer en las siguientes gráficas es comparar cómo nos fue a nosotros, comparado con México, que tiene una renta petrolera parecida a la nuestra, con Chile y con Perú, que no tienen rentas petroleras de ese estilo, también dependen de commodities y bien de otros, pero que tienen políticas macroeconómicas en términos de cómo funciona su banco central y en algunos casos de reglas fiscales similares a las nuestras. Y lo que vamos a ver es que Colombia se ve muy distinto a esos países en varias dimensiones. Una forma de ilustrar cómo nos pegó el golpe es mirar la tasa de cambio. Aquí está no la nominal, sino la tasa de cambio real. Y en negro va a estar siempre la de Colombia y las otras son las de los otros 3 países que dije que iba a mirar. Y lo que uno ve es que a partir de mediados del 2014, que es donde comienza esa gráfica, nuestra tasa de cambio se depreció de forma muy importante, hasta llegar a 50%. Esto es una devaluación real en un periodo algo así como un año del 50%. Los peruanos y los chilenos no sufrieron una devaluación. El golpe para ellos no fue tan fuerte por un lado, pero la reacción de política económica también fue un poco distinta. Los mexicanos se parecen a nosotros con un rezago. Los mexicanos habían cubierto la venta de su petróleo a precios a futuro y eso les dio un año extra de aire que nosotros no tuvimos. Entonces, varias de las cosas que vamos a ver es que a México le pasa lo mismo que a nosotros, pero un año más tarde. Y en términos de tasa de cambio lo que vemos es que ya alcanzaron una devaluación del 50% como nosotros, si bien hay que agregarle que el último trecho, el más empinado de todos, es posiblemente no gracias al choque petrolero, sino gracias al vecino del norte. Una dimensión en la cual fuimos muy distintos a algunos de nuestros vecinos es en qué hicimos en términos de nuestras reservas internacionales. El Banco de la República dejó que esa devaluación absorbiera el choque. Nos habíamos acostumbrado del 2014 para atrás que cuando la tasa de cambio se desalineaba hacia la baja, cuando se apreciaba la tasa de cambio, el Banco de la República intervenía. Y de hecho a lo largo del siglo XX llegamos a acumular algo así como desde 10.000 hasta los 48.000 millones de dólares que tenemos hoy en día en reservas internacionales. Pero cuando la suerte cambió en el 2014 y la tasa de cambio se devaluó, el Banco de la República no salió a vender dólares, contrario a lo que algunos habían esperado y contrario a lo que habíamos hecho históricamente en los años 90, donde el temor a las devaluaciones generalmente llevaba a que los bancos centrales defendieran la tasa de cambio. Pero esa no es la misma historia de algunos de nuestros vecinos. Los mexicanos vendieron reservas internacionales tratando de defender su moneda y los peruanos hicieron algo parecido. Entonces aquí hay una distinción en quiénes dejamos y con qué grado que la tasa de cambio absorbiera el choque y nosotros nos llevamos el campeonato de los que realmente dejamos completamente que la tasa de cambio absorbiera nuestro choque. En lo otro en lo que somos particularmente distintos es en qué tanto nos pegó el cambio de suerte a mediados del 2014 en términos de nuestra cuenta corriente. Aquí no están los niveles, están los cambios con respecto al nivel que teníamos a mitad del 2014. Y lo que vemos es que nuestra cuenta corriente se deterioró en 4 puntos extras y ya venía en terreno negativo, lo cual nos llevó en niveles a casi un déficit del 6%.
Esa fue la gran luz roja que estuvo prendida en el 2015 y en el 2016 en Colombia. Si había un riesgo grave, era que ese déficit nos tocara cerrarlo rápidamente en caso de que hubiera unas condiciones financieras en el mercado internacional adversas. La película de qué nos pasa cuando hay que cerrar un déficit rápidamente, ya la vimos a finales de los 90 y no nos gustó. Y en esta ocasión, el manejo macroeconómico distinto al de finales de los 90 permitió que no hubiéramos tenido que cerrar ese déficit rápidamente, sino que lo hubiéramos podido hacer lentamente, como se ve en ese gráfico. Lo otro, lo que somos distintos, muy distintos al resto de países con los cuales estoy comparando esta historia, es en qué hizo nuestro Banco Central más allá del tema de reservas que ya vimos. Aquí están pintadas las tasas de intervención, de nuevo son cambios con respecto a la tasa que estaba vigente a mediados del 2014. Chile y Perú fueron contracíclicos. Cuando llegaron los malos tiempos, chilenos y peruanos bajaron su tasa de interés. Nosotros aguantamos un tiempo con una tasa más o menos quieta, pero a mediados del 2015 el Banco Central empezó a subir las tasas de interés. Y lo hizo por dos razones. La primera, porque la devaluación del 2014 empezó a hacer mella en la inflación. Y la segunda, porque cuando llegó el Niño y empezaron a subir los precios de los alimentos, también empezaron a ajustarse al alza las expectativas de inflación. El desanclaje de las expectativas lo llamaba el banco. Y ese temor por el desanclaje de las expectativas fue el que finalmente llevó a que el banco fuera menos contracíclico de lo que uno quisiera. Uno quisiera que en malos tiempos, y estos han sido malos tiempos, el Banco Central bajara tasas y no las subiera. Pero nuestro banco, para bien o para mal, habrá debate y futuro entre los historiadores económicos, decidió, si bien dejar que la tasa de cambio absorbiera el choque, por otro lado apretar la política monetaria, temeroso de que ese incremento en la inflación, que a todas luces lucía como la consecuencia de un choque temporal, un cambio en la tasa de cambio, que evidentemente no iba a seguir, sino que ya se había terminado, y un fenómeno climático que todos sabíamos que iba a terminar. A pesar de que la prescripción usual del libro de texto de macro es que uno no debiera reaccionar a eso, el banco, temeroso de que esa inflación se perpetuara, terminó subiendo tasas. Y ahí en amarillo están los mexicanos que vienen detrás, todos lo parecen hacerlo un año después que nosotros, y también han empezado a subir sus tasas de interés. Chilenos y peruanos nunca lo hicieron. Este es un gráfico de la inflación. Parte de la razón por la cual chilenos y peruanos no tuvieron que hacer esto es porque como no se les depreció su tasa de cambio, quizás porque hicieron algo por el lado de reservas, quizás porque el choque no fue tan fuerte para ellos. El punto es que su inflación no se trepó y la nuestra sí. La nuestra se trepó, alcanzó niveles del 6% a mediados del 2016 y empezó a caer fuertemente a partir de ahí. Desaparecieron los dos choques transitorios que nos habían pegado, ya no hubo más devaluación y tampoco hubo más Niño. Entonces, por ambos lados, más el enfriamiento que la misma subida de tasa de interés del Banco Central empezó a generar, hicieron que la inflación empezara a ceder rápidamente. Esta gráfica es de inflación, pero las rayas de colores ya no son datos de inflación de otros países, sino que representan tres series de expectativas de inflación. Y en particular, cada uno de esos puntos representa lo que algunas entidades, ya les cuento, o personas habían esperado para ese momento de la inflación, habiéndolo calculado un año antes. Y las diferentes rayas que se transponen unas con otras son las proyecciones que hizo el Banco Central sobre la inflación misma, por un lado, las perspectivas de inflación que uno puede deducir de los títulos de mercado, las diferencias entre tasas de interés indexadas y no indexadas, y la encuesta que le hace el Banco de la República a los analistas económicos sobre qué esperan que va a pasar con la inflación a 12 meses. Y lo que uno puede concluir de ahí es que somos unos magos para predecir la inflación cuando ésta está quieta alrededor del 3%, y somos unos paquetes para predecir la inflación cuando ésta empieza a subirse. Ninguno, ni el banco, ni los analistas, ni el mercado, predijeron bien la inflación, y las brechas son realmente grandes. A mediados del 2016 esa brecha es de casi 5 puntos porcentuales, y estos son perspectivas de inflación calculadas solo un año antes. Ya sabiendo que había Niño, ya sabiendo que había devaluación, aún así los descaches en nuestras proyecciones de inflación fueron de ese porte. ¿Por qué menciono esto?
Menciono esto porque parte de lo que aprendimos es que a nuestro Banco Central, y eso es cierto para muchos bancos centrales, le preocupa que las expectativas de inflación se desanclen. Esa es buena parte del motor por el cual el banco subió las tasas de interés. Pero queda la pregunta, si somos tan malos prediciendo inflación, ¿debiéramos pararle tanta atención a que las expectativas de inflación se desanclen? Eso es una pregunta, digamos, que queda abierta para adelante y es una especie de lección de lo que aprendimos de este episodio. Dicho todo eso, el manejo macroeconómico con los bemoles, lo que pueda a uno gustarle o no gustarle, lo cierto es que salimos de una situación francamente compleja, de un déficit en la cuenta corriente que se acercaba al 6%, de una situación fiscal muy difícil y de presiones inflacionarias todas al mismo tiempo, y salimos sin grandes daños. La tasa de desempleo nunca se pasó de los 10 dígitos, de los 2 dígitos, contrario a lo que pasó en nuestra crisis de finales de los años 90. Muy bien, 4 lecciones. Hemos aprendido que el Banco de la República tiene temor a las apreciaciones y compra reservas, pero también hemos aprendido que no tenemos temor de las devaluaciones, un poco contrario a lo que teníamos en el pasado. Si no tenemos temor a las devaluaciones, una pregunta que queda abierta es, ¿necesitamos tantas reservas internacionales? Las reservas internacionales, que en el caso colombiano llegan a 48.000 millones de dólares, pues se tienen en parte para reaccionar ante eventos de este estilo. Está bien decidir que uno no quiere venderlas cuando la tasa de cambio se deprecia en 50%, está bien decidir que uno quiere flexibilidad, pero queda entonces abierta la pregunta de si necesitamos estar sentados sobre un colchón de ese porte. Y por el lado de la tasa de interés está la pregunta de siempre de si debíamos haber o no subido la tasa de interés persiguiendo un choque de oferta como el que habíamos recibido y si debiéramos o no reaccionar a las expectativas de inflación como lo hicimos durante este episodio. Hacia adelante, la buena noticia es que la gran luz roja del déficit en cuenta corriente que acabó con una crisis enorme a finales de los 90 esta vez no lo hizo y ya se apagó. Ya el déficit está en terrenos que no resultan preocupantes. La inflación está de regreso a niveles más bajos y mi propia impresión es que este año cerraremos dentro del rango meta, si bien varios de mis colegas son más pesimistas en ese aspecto. Por el lado de ingresos, ya lo dijo el profesor Rubini, las cosas se ven mejor que en muchos países de la región, pero claramente peor a lo que estábamos acostumbrados antes de que nuestra suerte cambiara y no se ven señales de que crecimientos del 4 o 5% sean posibles en el mediano plazo. Yo soy más escéptico, algunos de ustedes quizás han visto mis argumentos, ahora no tengo tiempo de charlar de eso, pero soy más escéptico sobre la posibilidad de que los dividendos de la paz se traduzcan en incrementos en nuestro PIB. Nuestro país está dividido entre aquellos que les parece muy bien que haya un proceso de paz y aquellos que no. Yo estoy en la categoría de los que sí, pero estando en la categoría de los que sí, soy escéptico sobre que los beneficios se puedan medir en más PIB. En términos de para dónde van nuestras políticas fiscales y monetarias, creo que hay un amplio espacio en política contracíclica monetaria que creo que el Banco Central va a empezar a explotar. Y ya la regla fiscal, el Comité de Regla Fiscal le amplió el espacio contracíclico al gobierno y que en términos del corto plazo va a querer decir que hay un empujón tanto fiscal como monetario al crecimiento. Y tal vez déjenme cerrar ahí, ya el profesor Rubini elaboró largamente sobre las perspectivas de Estados Unidos y como estamos en el foro pensional, he venido como 5 veces a esto, en todos los foros a los que vienen se habla de que hay que hacer una reforma pensional y nunca la hacemos, entonces con eso ya cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Doctor Luis Fernando. Bueno, muy buenas tardes. Un especial agradecimiento a Santiago Montenegro, Sofondos, por la invitación. Un especial saludo para el profesor Nuriel Rubini, para mi compañero de panel también, para Marc. Bueno, no sé si podemos poner la presentación. Gracias. A ver, yo
digamos, quedo bastante, tal vez sorprendido un poquito, porque el mensaje del profesor Rubini es muy positivo frente a la evolución de la economía colombiana. Y yo quisiera hacer el caso de cómo hemos logrado construir a lo largo de los años unos pilares muy importantes que explican esa estabilidad a la que hizo referencia el profesor Rubini. Entonces quisiera entrar en detalles. Primero, esta gráfica es una gráfica de largo plazo, muestra 115 años de historia económica de Colombia. Esto es el crecimiento del PIB. Fíjense que apenas en 2 de estos 115 años hemos tenido crecimientos negativos. Primero la gran crisis, la gran depresión de los 30 del siglo pasado y la importantísima recesión que tuvimos en el 99. Pero 2 de 115 años en recesión creo que es un hecho extraordinario y que muestra esa resiliencia de la que hablaba el profesor Rubini. Y buena parte de esos ciclos económicos en esta relativa estabilidad han estado vinculados a ciclos en precios relativos. Acá tengo 2 series, una que muestra la línea roja, los ciclos del crecimiento, y la línea negra, los ciclos de la tasa de cambio real, la tasa de cambio real bilateral con Estados Unidos. Lo que muestra es que usualmente hemos tenido periodos, digamos, de aceleración. Esta es la tasa de cambio invertida, esta es como la ve usualmente el profesor Rubini en Estados Unidos. Nosotros estamos acostumbrados a verlas al revés. Aquí, caídas de la tasa de cambio quieren decir apreciaciones, subidas quieren decir apreciaciones y caídas quieren decir depreciaciones. Y hemos tenido una asociación muy importante de ciclos económicos con cambios de precios relativos, y me quiero concentrar de aquí en adelante en los 3 últimos episodios de desaceleración. 99, que fue la gran recesión que tuvimos, 2009, en donde hubo una desaceleración sin cambio en precios relativos, y finalmente 2015, en donde, por supuesto, como ya lo mostró Mark, tuvimos un gran ajuste en precios relativos. ¿Cuáles fueron estos 3 choques? Voy a riesgo de simplificar, darles 3 nombres a estos 3 choques. 99 fue una crisis de confianza en mercados emergentes que afectó de manera muy importante a la economía colombiana, pero no solamente a la economía colombiana, sino todos los mercados emergentes. 2009 fue una crisis financiera internacional por la cual se hizo famoso el profesor Rubini, que realmente no afectó directamente a la economía colombiana, pero sí tuvo, por supuesto, un impacto de desaceleración. Y finalmente, pues el gran choque de términos de intercambio que ya detalló Mark en su charla. Entonces les voy a mostrar una serie de gráficas en varias dimensiones, muy atado a las cosas que ha venido estudiando el profesor Rubini, para entender cómo fue la evolución de la economía colombiana en estos 3 choques, 99, 2009 y el último gran choque que tuvimos de términos de intercambio. Esto fue lo del 99, aquí está la recesión, viene el choque del 2009, eso implica una desaceleración del crecimiento económico con una rápida recuperación muy atada a una cosa que nos pasó, es que justo después del choque vino un aumento muy importante del precio de los commodities, del precio del petróleo, y lo que hemos venido viendo del choque que tuvimos en el 2015. Acá estoy marcando como el periodo T, el momento en el que ocurre el choque. Y fíjense que a pesar de ese gran choque que tuvimos de términos de intercambio, la economía colombiana tuvo un ajuste suave, una aceleración en donde el año pasado crecimos al 2%, pero nada parecido, por supuesto, al gran choque que tuvimos en 1999. ¿Qué pasó con la evolución de la cuenta corriente? La cuenta corriente no es otra cosa que la diferencia entre el consumo que hace un país y la producción. Es el endeudamiento, el flujo del endeudamiento que se tiene con el resto del mundo. En el choque del 99 pasamos en un año de tener un déficit de cuenta corriente de 4,1 al 0,6, un cierre inmediato, que es lo que economistas como Guillermo Calmo llaman un sudden stop, un cierre inmediato del financiamiento externo. Esto que generó, por supuesto, lo que acabamos de ver, un ajuste muy importante en el crecimiento económico. ¿Qué pasó en el 2009? Realmente este fue un choque más externo, una crisis financiera internacional que no tuvo un mayor impacto en el déficit en cuenta corriente, apenas medio punto del PIB. Y fíjense lo que pasó en este reciente choque. Teníamos un déficit de alrededor del 5%, se abre ese déficit en el momento del choque y después se vuelve a cerrar, que es la gran noticia que mencionaba Mark anteriormente. Y aquí los mercados internacionales funcionaron como nos enseñan a nosotros en las clases de economía, y es que cuando tiene un choque negativo, uno tiene que aumentar el financiamiento externo de manera temporal, y eso fue exactamente lo que pasó, y eso es completamente distinto al evento que tuvimos en el 99.
En términos de las exportaciones, en el 99 realmente un crecimiento tendencial. En el 2009, fíjense que realmente hay un incremento muy importante después del choque, que es el aumento en el precio del petróleo, ese choque positivo en el precio de los commodities que les había comentado. Y fíjense aquí el choque tan importante, esto es simplemente el reflejo del precio del petróleo, cómo viene una caída tan grande de más del 50% en el precio de los commodities. Por el lado de las importaciones, en el 99, ese ajuste de 5 puntos en el déficit en cuenta corriente inmediatamente implica una caída de la demanda agregada y por ende un ajuste en las importaciones, caen de 140 a 100, es decir, una caída del 40% en apenas un año. En el 2009 hay una desaceleración, pero rápidamente se empieza a recuperar la economía debido a ese choque en términos de intercambio. Y acá tenemos lo que ha ocurrido recientemente, un ajuste importantísimo de las importaciones y lo que explica de nuevo esa ralentización de la economía en donde estamos creciendo a niveles del 2% en el año anterior. Balance fiscal, muy importante, porque aquí este es uno de los pilares fundamentales de cómo reacciona una economía ante este tipo de choques. En el 99 teníamos yo lo llamaría una débil posición fiscal, en donde el déficit del gobierno nacional estaba a niveles del 4,5%. Viene el choque, el déficit se habla del 6,5%, y eso por supuesto genera todo tipo de problemas, la bajada en la calificación de la deuda y digamos los nerviosismos de los mercados. En el 2009 teníamos un déficit mucho más razonable, el 2,3%, viene la aceleración, se amplía un poco el déficit y después se empieza a cerrar de manera gradual. Y eso es muy parecido a lo que pasó en esta reciente crisis, donde teníamos un déficit muy similar al del periodo 2009, y este déficit por el funcionamiento de la regla fiscal permite generar un mayor espacio de endeudamiento, un mayor espacio de gasto para no generar una contracción acelerada de la demanda agregada. Cierro con dos temas importantes y que están muy ligados a lo que ha estudiado el profesor Rubini, especialmente en Estados Unidos. El tema de precios de activos y especialmente lo que tiene que ver con el precio de la vivienda. Esta es la evolución del precio de la vivienda usada en la crisis del 99. Fíjense que estaban en picos de 128, cae a 100, una caída del 30% en apenas 2-3 años. Eso explica buena parte de todo ese ajuste de demanda agregada. Mientras que en el 2009 y en el 2015 realmente los precios de la vivienda siguen con un crecimiento relativamente tendencial. Y esto explica de manera muy importante también la vulnerabilidad desde el punto de vista del sector financiero. Este es el valor del crédito hipotecario como porcentaje del PIB en Colombia. Primero en la crisis del 99 llegamos a niveles del 10%. Esa caída del precio de la vivienda generó por supuesto una contracción de la oferta de crédito y de la demanda también, donde llegamos a niveles de casi la mitad de los que había antes de la crisis. ¿Qué pasó en el 2009? Realmente no hubo ningún movimiento importante, simplemente un crecimiento tendencial. Y hoy estamos a niveles de 6% de cartera hipotecaria como porcentaje del PIB. En Estados Unidos estas cifras son del 50%, son 10 veces más en órdenes de magnitud. Luego, desde el punto de vista de vulnerabilidad, realmente no ha habido nada relevante en términos del precio de la vivienda. Y esta es una gráfica muy importante porque la relaciono con los comentarios que ha hecho el profesor Rubini acerca de la evolución de la demanda externa. Es una gráfica que realmente es increíble. Es una relación, no digo causalidad, pero sí hay una relación muy estrecha entre el PIB industrial en Colombia, que es la línea roja, y la evolución de la demanda externa, medida como las importaciones del grupo del G20, las 20 economías más grandes del mundo. Fíjense que realmente la relación es absolutamente estrecha. Y en la medida en que el escenario que nos pinta el profesor Rubini, en donde esta demanda externa, donde antes crecía a niveles del 20%, ahora está creciendo a niveles del 2-3%, se empiece a acelerar, pues muy probablemente el sector industrial va a empezar a crecer, que es un sector, por supuesto, con una vocación de exportaciones bastante interesante. Cierro simplemente con una serie de mensajes. Rápidamente, una extraordinaria resiliencia de la economía colombiana. Es extraordinario lo que se ha visto desde el punto de vista de ajuste. ¿En qué se fundamenta esta resiliencia? En tres pilares grandes. En un pilar monetario, en donde tenemos una tasa de cambio flexible, como ya lo mostró Mark, ese ajuste tan importante de la tasa de cambio, un banco central independiente y además con una altísima credibilidad. En un pilar fiscal de responsabilidad, en donde se toman decisiones, como lo mencionaba el profesor ahora, que a veces son muy costosas, una reforma tributaria necesaria, pero absolutamente impopular.
que lo que genera es un cumplimiento de la regla fiscal y una solidificación de ese pilar de responsabilidad fiscal que tal vez el bien público menos apreciado por la ciudadanía. Y finalmente, un tercer pilar, que es el pilar financiero, en donde hay una buena calidad de la cartera, hay altos niveles de solvencia de los bancos y hay una adecuada supervisión que ha permitido que estos tres pilares en su conjunto expliquen razonablemente cómo Colombia ha evolucionado positivamente a un choque de esta magnitud. Hacia adelante, y con esto cierro, se están agotando las fuentes de crecimiento, ya tenemos una tasa de inversión del 28%, la tasa de empleo de largo plazo puede estar alrededor del 7-8%, hoy estamos por encima del 9%, pero no vamos a llegar mucho más de esas cifras. Y el énfasis debe estar, y en eso ha trabajado el gobierno, en los temas de productividad, no solamente vistos desde el sector público, sino también desde el sector privado, y los temas de competitividad, que son las reformas a las que hacía referencia el profesor Rubini. Y aquí simplemente menciono los temas. Formalización laboral, aquí Santiago, no estoy de acuerdo que no ha habido reformas estructurales importantes. Esta reforma del 2012 fue tremendamente importante en darle un impulso a la contratación de mano de obra formal. Los temas de infraestructura, con las inversiones en 4G, los temas de logística, la admisión de logística que estamos adelantando, y unos temas muy importantes de regulación, en donde estamos garantizando que la regulación que emita el Gobierno Nacional realmente surta pasos de consulta pública, transparencia y costo-beneficio para generar una buena regulación. Con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. No, yo no he dicho que no se haya hecho nada. La reforma tributaria del 2012 fue importante y tan importante quizás para la formalización laboral ha sido el trabajo que ha hecho la UGPP en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la informalidad laboral a nivel global, no en las 13 ciudades, que es el indicador que muestra el Ministerio de Hacienda, que está en 50%, a nivel nacional está en un nivel de un 64%. O sea, se ha hecho cosas, pero hay que seguir adelante. Profesor Rubini, ¿a usted le gustaría hacer algún comentario de lo que ha visto o le hago una pregunta? Okay. El profesor Hofstetter planteó él mismo unas preguntas que me gustaría preguntárselas a usted. ¿Colombia necesita tantas reservas internacionales? Es una de las preguntas que hizo. Y la otra es, ¿sobrereaccionamos a esos choques de oferta con políticas monetarias restrictivas? ¿Estamos sobreexagerando la reacción a esos choques de oferta? Well, my answer to the first question would be along the following lines. It's true that if you can use the exchange rate as a shock absorber to, say, external shocks like terms of trade and otherwise, everything else equal, you may need less international reserves. But in a situation like this country where one, there was a large current account deficit. Two, even today, when you have, in spite of a smaller deficit, large gross financing external needs that are both the current account and the amount of foreign debt that comes to maturity needs to be rolled over, one of the elements of stability that can affect the market expectation of whether you'll be able to withstand these external financing needs is the size of your reserves. So you can adjust with the exchange rate more, but if there was truly a sudden stop, and you cannot rule out that the sudden stop could occur, like it occurred in 1999, the probability of that occurring today may be lower than if you have a sudden stop and you don't have enough reserves, then you can have a run and a panic. And the way I understand it is that in spite of your reserves, given the external financing need, you were concerned enough that you went to the IMF and did a deal about using potentially those precautionary financing facilities that give countries that have sound fundamentals but are subject to shocks
the ability to borrow if needed. That implied that even with the level of your reserves, there was a need to maintain additional liquidity just in case the markets panic. Sometimes market can panic. So there's always a debate on how much you want to self-insure with reserves as opposed to insuring by using IMF, international financial institutions. Sometimes when you don't have enough reserves, the condition the IMF can impose can be draconian, and therefore there is a cost of having reserves. There is also a benefit. So on that one, I'm not sure where I do stand. There was an overshooting of the inflation rate, and given that overshooting of the inflation rate, the central bank felt that to tighten, then inflation fell sharply, and now they can ease. The question would have been, if you had not tightened enough monetary policy in a situation, by the way, there were also external and domestic imbalances, where the risk was of a greater overshooting of the exchange rate that would have led then to an inflation and currency spiral. So I'm not an expert. I don't want to say whether the monetary policy response was exactly optimal rather than otherwise. But again, if inflation gets above target and you have an exchange rate shock, the experience of many other emerging markets is you have to tighten not to avoid to be behind the curve. It happened to different degrees here, in Mexico, in Brazil, and so on. So that will be the answer to that question. Aló. Sí, yo estoy de acuerdo con el profesor Rubini en la primera dimensión especialmente. Tuvimos una discusión, si más recuerda, hace ya unos 4 o 5 años sobre cuál era el nivel óptimo de reservas en Colombia, y lo que se encontraba es que precisamente por los motivos que mencionaba el profesor Rubini, por el motivo precautelativo para financiamiento externo en el caso, digamos, de un corte súbito en el financiamiento, pues realmente Colombia parecía tener un nivel de reservas inferior al necesario. Nuestras reservas eran al nivel del 8-9% del PIB, y países en condiciones similares de tamaño y demás estaban en niveles del 15-14% del PIB. Entonces, creo que hay una necesidad de tener un nivel adecuado de reservas, dadas esas condiciones, digamos, de financiamiento externo. Frente al tema de choques de oferta, hay un tema bien interesante, y es que no es tan trivial para el público, para los actores financieros, que todos los aumentos de inflación son puramente de oferta. Cuando hay problemas de información y el Banco de la República, el Banco Central, tiene la sensación de que no es claro que todo el aumento, digamos, de la inflación es por un puro choque de oferta, tendría sentido también pensar que el Banco Central debe utilizar la política monetaria para no generar, digamos, expectativas de inflación desbordadas, especialmente en economías desarrolladas en donde hay unos niveles de indexación muy altos por el tema del salario mínimo y por otro tipo de elementos que pueden generar presiones inflacionarias a futuro. Muy bien. Acaban de anunciar que el presidente de la República está que llega, y entonces tenemos tiempo para una sola pregunta, y la voy a hacer yo. Me voy a tomar la libertad de hacerla. Y es una pregunta que se le hicimos ahora al almuerzo, pero quiero que repita la explicación delante de todos ustedes. El profesor Rubini se volvió mundialmente famoso. Él ya era muy conocido, pero se volvió realmente famoso porque predijo la crisis del 2008. Pero no esas predicciones, ¿no?, que alguien dice va a haber una crisis. No, es que lo dijo repetidamente, en varias conferencias, en distintos escenarios. Entonces yo quería volverle a hacer esa pregunta, que cuente al auditorio, profesor, ¿usted cómo llegó a esa conclusión, ¿no? ¿Qué lo hizo pensar que efectivamente iba a haber una crisis, y que esa crisis se materializó pues cuando comenzó con Lehman Brothers en septiembre del 2008? ¿Por qué no nos cuenta cómo fue ese proceso? This might be, okay. Yeah, I mean, there are two theories about financial crises. One is that financial crises are unpredictable. You cannot predict them, just randomly come out of nowhere. And the other theory is that they are predictable because they are
the result of a build-up of economic, financial vulnerabilities and policy mistake that reach a tipping point and then things explode. Now, the first theory is the one of my good friend Nassim Taleb, who wrote a book called Black Swans, who says, crisis is like a black swan, something unpredictable. Think about an earthquake, tornado. We don't have a science that explains earthquakes and tornado. While the first chapter of my book on financial crisis called White Swan rather than a black swan, because to me crises are more like a hurricane. There's a theory of how hurricane build up and eventually there is a storm and you can see them coming. It's not like a tornado or earthquake that nobody can predict. So if you look, and I studied the emerging market crisis, and you had the currency crisis, financial crisis, banking crisis, sovereign debt crisis, corporate crisis. You know, in all of these cases, you have a build-up of financial excesses, too much debt, too much leverage, too much credit growth, too much risk-taking, too much build-up of private and public debts that are financed in risky ways, asset and credit bubble, and then a shock occurs and then the crisis occurs. So, of course, it's hard to predict exactly when a crisis will occur. The timing of it may depend on sudden shocks, external or domestic, but once you have this build-up of vulnerabilities, the probability that something's going to happen bad increases significantly. And having studied emerging market crisis for 20 years, written a book about it, I said the financial vulnerabilities that were in the United States by 2006, credit, housing market, financial market, would lead to an economic and financial downturn. So I did not have a crystal ball. I had 20 years of studying Latin America, emerging markets, and other crises lead me to make that type of assessment. Muchas gracias, profesor Rubini. Ha sido un privilegio tenerlo a usted con nosotros. Esperamos que siga viniendo a Colombia, que regrese, que nos siga enseñando muchas cosas y que si hacemos las cosas bien, usted pueda seguir diciendo y teniendo una visión positiva sobre nuestro país y en particular sobre nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias.